Amén, gloria a Dios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes o muy buenas noches casi ya. Es un gusto y un placer poderles saludar en el nombre de Cristo amado Jesucristo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Ya hace mucho tiempo que no hago una transmisión por acá, por muchos problemas, muchos constantes, muchas situaciones, pero que gracias al Señor pues estamos ahí, aún de pie, vivos, buscándole aún más porque queremos ver su gloria, porque queremos servirle y que queremos buscarle, pero queremos hacerlo de corazón. Así que, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Tu amigo, amiga, mis amados hermanos en Cristo que también tengo agregados por acá. Hoy pues he tomado también la iniciativa de poderles compartir un poco de la palabra del Señor, de meditar un poco, tomarnos un tiempo, ¿no? Y entrar en intimidad con el Señor, poder comprender su palabra, analizar, ver qué tiene Dios para nosotros, sus hijos, sus hijas. Y claro, siempre dejando la invitación a aquellos que quizás no han aceptado o no han recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, de poderlo hacer. Respetamos decisiones, respetamos comentarios, sus opiniones. Y también les decimos que el Señor es grande y el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Bien, sin más que agregar, pues vamos a meternos de lleno en la palabra del Señor. Y quiero que quizás tú que estás viendo por ahí, o tú que vas a ver en esto en algún momento, en diferente tiempo, ¿no? Pues si tienes tu Biblia ahí, y si no, pues puedes escuchar. Pero quiero meditar en la palabra del Señor en el Evangelio según Lucas, capítulo 19, versículos número 1 al versículo número 10. Y quiero meditar en una palabra muy hermosa. Quiero meditar bajo el tema tomando la iniciativa de acercarme o de acercarnos a Cristo. Amén. Fíjate, vamos a leer primero la palabra, ¿no? Dije San Lucas capítulo 19, versículo 1 al versículo número 10. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Dice la palabra de la siguiente manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces, vamos a meditar en la palabra del Señor, y le decía que vamos a meditar bajo el tema tomando la iniciativa de acercarme a Jesucristo. ¿Por qué tomando la iniciativa? Porque bien, nosotros sabemos que Dios está pendiente de nosotros, que Dios piensa en nosotros y que Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero fíjate que hay algo que el Señor no puede hacer. Y sí, muchas veces nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible y Él puede hacerlo todo. Pero solo hay una cosa que Él no va a hacer, y es obligarnos a buscarle o obligarnos a servirle. Entonces por eso el tema es tomando la iniciativa. ¿Por qué? Porque fíjate, cuando nosotros tenemos necesidad, nosotros buscamos. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos materialmente, estamos trabajando. ¿Por qué? Porque a quincena o a fin de mes esperamos recibir un sueldo. De la misma manera es hablando en lo espiritual, que si nosotros queremos algo, una respuesta, o queremos algo del Señor, primero nosotros nos acercamos a Él, porque somos nosotros los necesitados. Y claro, el Señor está pendiente de nosotros, pero Él quiere ver nuestra iniciativa, tu iniciativa y mi iniciativa, de ver si realmente tenemos necesidad y si nos vamos a acercar por amor a Él o solamente por la necesidad. Fíjate, Santiago capítulo 4 versículo 8 dice: acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. La clave es ir primero en pos de Él, buscarle a Él.
Y Él está con los brazos abiertos recibiéndonos en todo tiempo, en todo momento. A ti, mi amado hermano, mi amada hermana. Ahí está el Señor. A ti, amigo, amiga, que quizás no has recibido al Señor como tu único y suficiente Salvador. Ahí está el Señor listo y pendiente de ti. Solo que das y tienes que dar el primer paso. Te repito, no es obligatorio. No se le obliga a nadie. Es el Señor que pone en tu corazón ese querer y hacer, el acercarte a Él y el poder entrar a su intimidad. Ahora bien, quiero que nos enfoquemos en la palabra, porque nos habla de Jesús y Zaqueo. Acabamos de ver que Zaqueo era un hombre el cual recaudaba pues los impuestos. Era básicamente un republicano que trabajaba para el Imperio Romano en ese tiempo. Entonces, imagínate en qué posición está Zaqueo. Quizás era un hombre rico, porque lo acabamos de leer, sí era un hombre rico, y era un hombre que tenía muchísimas cosas, pero no lo había ganado justamente, no lo había ganado con el sudor de su frente, sino que lo había ganado estafando al pueblo judío, recaudando sus impuestos y quizás muchas veces dando, ¿cómo sería la palabra? Dando pues resultados beneficiosos solamente para él. Pero sin embargo nosotros vemos que el pasaje inicia diciendo que cuando Jesús entraba por Jericó y pasaba por dicha ciudad, ahí estaba Zaqueo, ¿no? Este recaudador de impuestos, que era el jefe de los publicanos y que también era rico, dice la palabra, amén. Entonces, él, a pesar de ser quien era, pues, vemos en el versículo número 3 que dice que él procuraba ver quién era Jesús. Y oye esto, porque imagínate, quizás Zaqueo en algún momento de su vida llegó a escuchar que había alguien que sanaba, alguien que daba vista a los ciegos, que reprendía y echaba fuera demonios, que era un hombre el cual hacía milagros y podía hacer caminar a los paralíticos, darle la vista a los ciegos y devolver la sanidad a quien se acercara a él. Entonces, imagínate, Zaqueo tiene esa inquietud también, de acercarse y de ver quién es Jesús. Ahí no solo estás viendo que Zaqueo tiene iniciativa, sino que él procura ver quién es Jesús, busca acercarse de una u otra manera, él busca el acercamiento. Quizás eso nos hace falta muchas veces, el querer en nosotros acercarnos a Él y poder hacer algo realmente que sea relevante para nosotros. Fíjate qué ejemplo nos estamos tomando en este momento, de no solo tomar iniciativa, sino de hacer algo positivo por nosotros mismos, procurar el bien por nosotros mismos. Si Dios quiere lo mejor para ti y para mí, ¿por qué no yo poner de mi parte también? Entonces ahí está, vemos la palabra clara. Entre la multitud iba Jesús, pero vemos que Zaqueo quiere ver a Jesús, pero la palabra nos dice que él tiene un impedimento, o tiene algo que quizás lo hace diferente a los demás. Y vemos que la palabra dice que él era un hombre pequeño de estatura. No sabemos cuánto realmente medía de estatura, pero sí sabemos que era un hombre bajito, un hombre pequeño. Pero él quería ver quién era Jesús y buscar algún modo, alguna manera de acercarse a él, de poder ver quién era, de no quedarse con la duda. Ojo ahí, no quedarse con la duda, mucho menos quedarse con el qué dirán los demás, sino realmente hacer algo positivo por él mismo. Entonces, vemos al versículo 4, dice, y corriendo delante, él subió a un árbol sicamoro para verle que había de pasar por ahí. Fíjate, aquí hay algo que explicar y hay algo muy relevante. Zaqueo busca la manera de cómo ver a Jesús. Y la palabra es clara, encuentra un árbol de sicomoro. Pero hay que entender el significado de un árbol sicomoro. Fíjate que un árbol sicomoro era un árbol en aquellos tiempos que era un árbol que daba muchísimos frutos, pero ese fruto no tenía sabor. Hay que entender muchísimas cositas acá. Primeramente vemos que es un árbol que da suficientes frutos. Y la palabra del Señor nos habla y nos exhorta que por nuestros frutos seremos conocidos. ¿A qué me refiero? Que dice Mateo capítulo 7, versículo número 19, que por nuestros frutos seremos conocidos. Ojo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué representa esto? ¿O qué representa esto? Fíjate, sabemos que Zaqueo es el recaudador de impuestos de los publicanos, que es visto como un mal hombre por todo el pueblo judío, porque no solo es el que les
pide el impuesto, sino que es el que le roba a su propio pueblo, le roba a sus hermanos, en otras palabras. Ahora entiende esto. Cuando habla del árbol sicomoro, se está refiriendo a tener un árbol que da bastantes frutos, que es un árbol que da frutos, pero el sabor no lo tiene. Y aquí es donde entra otro versículo también de la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros somos ese sabor. Entonces, ¿qué nos está dando a entender la palabra, mi amado hermano, mi amigo? Que probablemente, o mejor bien dicho, Zaqueo viene representando a ese árbol de sicomoro, que probablemente sí puede dar frutos, pero no tiene sabor. ¿Y por qué no tiene sabor? Porque no ha conocido a Cristo, o no le ha aceptado a Cristo. Entonces ves que el árbol sicomoro es un árbol de abundante fruto, pero sin sabor. Ahora ponte a pensar nosotros, que somos árboles, poniendo ese ejemplo, somos árboles, pero si tenemos mucho fruto, pero sin sabor, ¿en qué estamos? Y si no tenemos a Dios, ¿cómo esos frutos van a dar o producir un agradable sabor y tener una buena calidad? Ahí hay que entender eso, que estamos viendo o se está representando que Zaqueo en ese momento, él quiere cambiar su vida por completo, y Zaqueo quiere tomar la iniciativa de decir, bueno, ya quizás ya defraudé a mis hermanos, ya hice algo malo, pero yo quiero conocer a Jesús. Y ojo, aquí hay que entender algo, que quizás nosotros en nuestro pasado, en nuestro vivir también, en nuestro diario vivir, quizás hemos fallado, nos hemos equivocado, hemos tomado malas decisiones o hemos llevado una mala vida. Y sin embargo, quiero que entiendas que nuestros pecados o nuestros errores cometidos anteriormente no definen nuestro arrepentimiento. ¿A qué me refiero? A que si nosotros tenemos que arrepentirnos, que sea de corazón, no solamente de palabras. ¿Por qué? Porque fíjate que arrepentirse de labios es muy fácil. Decirle al Señor, me he equivocado o necesito cambiar mi vida, es demasiado fácil. Pero arrepentirnos de corazón realmente, eso es lo que nos cuesta. Y fíjate que la Biblia nos habla, nos da un claro ejemplo de que es un arrepentimiento no genuino. En el capítulo número 4 de Génesis vemos la historia de Caín y Abel. Sé que muchos conocen este pasaje, esta historia, que cuando ellos presentaron sus ofrendas, pues Dios vio con mejor agrado la ofrenda de Abel, y esto causó envidia y enojo también en Caín, y Caín mata a su hermano. Y cuando Dios le demanda y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? Caín tiene miedo, pero no se arrepiente, sino tiene miedo de lo que le pueda pasar a él, pero no tiene miedo, mucho menos arrepentimiento real. Y entonces a esto me refiero, a ser genuinos y reales, a realmente reconocer cómo está nuestra vida, cómo está nuestro camino, cómo están nuestros pasos, si nuestros pasos están siendo seguros y firmes cuando avanzamos. ¿Por qué? Porque fíjate que seguir al Señor no es fácil, es muy difícil, es complicado, pero tampoco es imposible. Ahora ves, Zaqueo tiene esa iniciativa y él decide ver quién es Jesús y acercarse y buscar de una u otra manera. Tiene una incapacidad, sí, es un hombre bajo, pero a pesar de eso no pone la mirada en los límites. Y no me refiero a que él era bajito, está metido entre la multitud y no puede ver a Jesús, pero eso no lo detiene. Al contrario, él se esfuerza por buscar la manera de ver quién es Jesús. Entonces ves que él toma la iniciativa de subirse a ese árbol sicomoro y de buscar la manera de ver quién es Jesús, de acercarse a él. Entonces vamos al versículo 5 y dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, o sea, mirando hacia el árbol, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Ves? Que cuando nosotros buscamos al Señor de verdad y lo buscamos de corazón, con buenas intenciones, el Señor está atento de nosotros y Él está ahí, su oído está inclinado hacia nosotros. Y eso es importante que nosotros veamos, que el esfuerzo de Zaqueo de ver a Jesús hasta este punto está dando resultados. Porque si vemos en el versículo número 3, Zaqueo busca ver quién es Jesús. Y si nos vamos al versículo 5 que acabamos de leer, ya nos estamos dando cuenta que él sí vio quién es Jesús. Pero estamos viendo otro dato importante, y es que Jesús vio también quién es Zaqueo. Jesús se dio cuenta que estaba haciendo Zaqueo,
Y Jesús le habla a Zaqueo y le dice, baja, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Qué le parece la palabra del Señor? ¿O qué le parece lo que le están demostrando Zaqueo en este momento? Que a pesar de que tiene dificultades, no deja que eso sea un límite. No deja que eso lo detenga de acercarse a Jesús. Y el objetivo de Zaqueo era ver quién es Jesús. Pero recibe algo importante. Jesús le habla a él y le habla en persona. Seguimos con la lectura en el versículo 6. Dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. O sea, imagínate la felicidad que tiene Zaqueo en este momento de ver que el Señor lo volteó a ver, le habló y le dijo, tengo que posar hoy o tengo que morar hoy en tu casa contigo. ¿Ves cómo dice el versículo? Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, le recibió con gozo. Hay una palabra en la Biblia que es gozo inefable, o sea, se refiere a gozo que no tiene explicación. Y yo me imagino que Zaqueo en ese momento sintió ese gozo. Porque no solo se acercó a Jesús, no solo lo vio, no solo se dio cuenta que Jesús le habló, sino que Jesús le pide que vayan juntos a su casa y cenen juntos. Ahora, hay que ver otro dato importante, mi amado hermano y mi amigo. Y es que Zaqueo desciende con gozo, ¿sabes por qué? Porque Jesús lo vio con amor, no juzgándolo como quizás todo el pueblo judío lo juzgaba, porque, repito, Zaqueo era un hombre, era un publicano recaudador de impuestos, aquel que se hizo rico a costa de estafar o de robarle a sus hermanos de pueblo. Entonces, imagínate cómo lo despreciaban la gente o cómo lo miraban. Pero Dios, o mejor dicho, Jesús no lo miró de esa manera. Lo miró con amor y le dijo, vamos, desciende de ahí, que es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, ¿ves cómo no sentirse gozoso de saber que quizás para el mundo no somos nada, o que para el mundo no valemos nada, o que el mundo te puede ver mal por querer seguir a Jesús, pero que Cristo sí te recibe con los brazos abiertos, incluso está dispuesto a morar contigo? Es algo, hermanos, que quizás muchas veces quizás no merecemos, pero el Señor nos demuestra su misericordia y nos demuestra cuán grande es Él con nosotros, que tiene su mirada también puesta en nosotros, eso hay que decirlo, y que también quiere lo mejor para nosotros. Pero aquí no solo es el tomar iniciativa y querer, sino es dejarnos ayudar por el Señor. Y Zaqueo toma esa iniciativa. Vamos al versículo 7 y dice, al ver esto, ojo lo que te decía hace un instante, dice el versículo 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y es normal, fíjate, cuando empiezas a seguir a Cristo en sus caminos, es muy normal que muchos te vean mal, o que muchos te digan cosas ofensivas, te digan que te estás volviendo loco, o que te estás yendo por un camino que es aburrido, porque muchos piensan que el Señor te limita, y no, Dios no te limita nada, sino simplemente que Dios te aparta de lo malo para ponerte por los buenos caminos. Entonces imagínate aquel pueblo murmurando, aquellas personas murmurando en contra de Zaqueo. ¿Sabes? La murmuración es algo muy feo. ¿Por qué? Porque no podemos decir o señalar a alguien y decirle, quiere buscar al Señor, pero es un pecador, si todos pecamos. Créeme que robar, hurtar, matar, fornicar, cometer adulterio, muchos lo ven como un pecado grande, y el mentir, el murmurar, el criticar, lo ven como algo pequeño. Y déjame decirte que eso también es un pecado, grande o pequeño, pecado es pecado, y todos pecamos. Pero ves la iniciativa de Zaqueo, a pesar de que él sabe que es pecador también, de que se ha alejado, de que ha hecho lo malo, pero él dice, yo quiero cambiar eso. Y quizás yo solito no puedo cambiar, pero hay alguien que sí me puede cambiar, y ese es Jesucristo, amén. Entonces, versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hay que ver qué nos enseña también solo este versículo, que nos enseña, y escucha lo siguiente, que para acercarte al Señor tienes que tener primero tu iniciativa, tus ganas y tu deseo de que tu vida cambie. Pero con este versículo nos queda muy demostrado que es necesario despojarnos de todo aquello que no nos sirve, despojarnos de aquello que quizás nos hace caer una y otra vez en el pecado o en los errores,
despojarnos por completo de aquello que nos aleja del Señor y dejar a eso que no nos sirve. ¿Por qué? Porque fíjate que muchas veces llevamos cargas que no son necesarias. Llevamos cargas, pecados, muchas cosas encima. Y créeme que caminar, el querer avanzar con una carga encima, no es fácil. A que vayas libremente, sin ninguna carga, avanzas más rápido. Y eso es lo que el Señor quiere. Que muchas veces nos despojemos de todo, que nos olvidemos del hombre o la mujer que fuimos antes, aquello que ya debe estar enterrado del pasado. Y enfocarnos en nuestro presente. ¿Para qué? Para que el futuro sea bueno. Porque en la Biblia también encontramos ejemplos así, de que el pasado no define quién vas a ser en el futuro. ¿Por qué digo esto? Porque en la Biblia, mi amado hermano, hay hombres que cometieron errores, pero que fueron usados en gran manera por el Señor. Unos ejemplos muy claros son Moisés. Él, pues, creció como egipcio y mató a un egipcio. Y tuvo que huir de esa tierra por temor de su propia vida también, y porque procuraban matarlo por haber hecho tal acto. Pero el Señor lo levantó, el Señor lo tomó, lo hizo nueva criatura. Y él vemos que fue un gran líder y un gran hombre, el cual sabía estar en la presencia del Señor. Por eso te digo, el pasado no define el futuro, si estás en las manos del Señor. Pablo también fue un hombre que en la Biblia, en Hechos capítulo 9, nos narra que él al principio se llamaba Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos, haciendo lo malo en contra de los cristianos. Y el Señor lo alcanzó también. Y vemos que no solo le cambió su vida, sino que se volvió en uno de los apóstoles más importantes, el apóstol Pablo. Entonces imagínate, y lo que te digo es que cuando queremos y tenemos realmente ese gozo, ese anhelo en nuestro corazón de poder acercarnos al Señor, es algo muy maravilloso. Y los cambios en nuestra vida solo el Señor lo puede hacer. Aunque nosotros intentemos de una u otra manera el querer cambiar, por sí mismos no podemos. Así muchas veces lo prometamos o le pongamos empeño, con nuestras propias fuerzas no alcanzamos nada. Pero si nosotros tomamos la iniciativa, luchamos y dejamos que el Señor sea quien obre en nuestra vida, créeme que estás para grandes cosas. Pero es importante tomar la iniciativa. Amén. Bien, vamos a ver el versículo 9. Dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Imagínate que todos despreciaban a Zaqueo, pero Jesús dijo: no, él también es del linaje de Abraham. Él también viene de aquella promesa que Dios le hizo a Abraham, que de ti haré una gran descendencia, que no podrán ser contadas como las estrellas, mucho menos podrán ser contadas como la arena de la orilla del mar. Y vemos el versículo 10, que es claro para todos. Y dice: porque el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a Jesús, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿De dónde Dios nos ha sacado? ¿De dónde Dios quiere sacarte? Pero vamos, toma la iniciativa. Ves que el Señor vino a buscarte. Y vino a buscarte con amor. Vino a buscarte con paciencia. Porque un cambio, mi hermano y amigo, no sucede de la noche a la mañana. Un cambio lleva un cierto tiempo. Y no es que Dios se tarde, sino que Dios hace todo perfecto y Él lo hace como Él debe hacerlo. Pero Él dice: vamos, aquí estoy yo, necesito que pongas atención. Fíjate que muchas veces somos nosotros los que no prestamos atención. ¿Cuántas veces el Señor nos habla de una y mil maneras? De diferentes formas, con muchas personas, a veces con la persona que menos te espera, pero el Señor te está hablando. Y ya depende de ti que tus oídos estén atentos y quieras vivir para Él. Que no te importe qué piense el mundo, que no importe qué piensen incluso hasta tu familia de ti. Pero tú acércate a Dios, acércate a Cristo y cambia tu vida. Porque el único que puede cambiarte es Jesucristo. Y Él no te va a juzgar de una manera como quizás el ser humano te podría juzgar. Como vimos que acaban de hacer con Zaqueo. De juzgarlo y decir: es pecador. Claro, Dios conoce que eres pecador. Pero hay una gran diferencia en esto. Que Dios sabe que nosotros somos pecadores. Porque en
pecado fuimos concebidos, del pecado nacimos, y el pecado es la naturaleza nuestra. Pero entiende que el Señor sabe que somos pecadores, pero Él hace algo muy importante, demostrarnos amor, y nos dice: eres pecador, pero eres mi hijo. Y eso es lo importante. Él te llama hijo y te llama hija, pero Él quiere lo mejor para ti, y como buen padre se preocupa por ti. Ahora depende de nosotros ser hijos de honra. ¿Por qué? Para obedecerle, para vivir tal y como Él quiere. Mi amado amigo, mi amada amiga, tú que quizás no has aceptado al Señor, es un buen momento de hacerlo. Créeme que no estás perdiendo nada que tú consideres, sino que estás perdiendo todo lo que no te sirve, y lo estás ganando todo al tener a Dios en tu vida. Y mis amados hermanos, ustedes en Cristo, pues a seguir luchando, a seguir buscando al Señor, porque recordemos que solo el que persevera hasta el final será salvo. Hay luchas, hay pruebas, vendrán dificultades, hay una tormenta, luego viene la calma, hay paz, hay gozo y regocijo, nuevamente viene otra tormenta, pero créeme que en todo está el Señor. Por eso el Señor nos insta a ser agradecidos en todo tiempo y en todo momento. Y sé que quizás suena ilógico, pero no agradecemos porque nos vaya mal, sino que agradecemos porque el Señor está con nosotros en todo ese momento, todo ese proceso, en toda esa situación. Así que hoy, esa ha sido la palabra del Señor. No sé si ha sido un corto tiempo, pero mi objetivo principal no es causar molestias, sino llevar las buenas nuevas del Evangelio, anunciar al Señor, así como quizás un día muchos hermanos y hermanas me lo anunciaban a mí. Ahora yo también tengo el honor de hacer eso, de abrir mi Biblia, de leerte la palabra, de predicarte y de hablarte de un Dios de amor, de un Dios que lo es todo, que quizás no lo vemos, pero lo sentimos, y está con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Dios es quien está con nosotros, es quien llora a nuestro lado, es quien nos ama, quien nos cuida y quien nos valora. Créeme, para el Señor lo más importante somos nosotros. Ahora acércate al Señor, búscale con todo tu corazón y no dejes que el tiempo pase. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, como dice Efesios. Ahora, bien, para terminar, quiero que retomemos nuevamente qué hemos aprendido. Que número 1, tener iniciativa para buscar al Señor, buscar su rostro. Número 2, vemos que el Señor no nos va a rechazar, Él está ahí pendiente de nosotros. Número 3, no importar qué digan los demás, sino importarnos qué piensa Dios de nosotros. Número 4, no poner obstáculos ni dejar que los obstáculos tampoco sean un límite para poder acercarnos al Señor. Y número 5, vemos que el Señor nos dice: yo estoy para ti, solo que tú tienes que acercarte primero. Nosotros somos los necesitados y somos nosotros los que buscamos. Ya para terminar, quiero pues dejarte un versículo ahí en tu corazón, que sea el Señor ministrándonos, ¿verdad? Y lo vamos a ver en Apocalipsis, capítulo número 3 y versículo número 20. Repito, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, y dice la palabra, nuevamente honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que viene le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vemos que el Señor dice: yo ya estoy a la puerta, ¿no? Muchas veces escuchamos que Cristo viene pronto y muchos nos llaman locos o muchos nos llaman mentirosos, pero déjame decirte que Dios no ha venido porque aún te está esperando a ti que faltas. Amén. Y dice: si oyes mi voz y me abres tu puerta, entraré contigo. ¿Ves? El Señor habla con respeto, diciéndote: si tú quieres, yo entro, pero Él no te va a obligar. Eso lo tenemos muy claro porque Dios es caballeroso y es amor. Amén. Entonces dice: el que tiene un oído, que oiga. ¿Por qué? Porque no es lo mismo solamente escuchar a realmente prestar atención a lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Ustedes que se conectaron, Dios los bendiga
Y pues será en una próxima ocasión. Quiero mandarle un saludo a mi hermano Steve André, Dios lo bendiga, hasta Costa Rica donde nos mira. Gracias al Señor pues estamos conociendo personas de otros lados. Y Dios es grande y maravilloso, amén. Ahora bien, para terminar pues quiero hacer una corta oración. Tú que estás viendo puedes unirte, o tú que tienes una necesidad también pedirle al Señor. Recuérdate que lo acabamos de ver, que pues Dios no rechaza, amén. Oh amantísimo Señor que estás en gloria, glorificamos y santificamos tu nombre. Padre, te damos las gracias por un día más de vida que nos regalaste, por tener la oportunidad de acercarnos a ti, de haber escuchado tu palabra, de haber aprendido algo, Señor. Padre, que tu palabra haga rema en los corazones, Señor, y que la palabra sabemos que queda implantada como una semilla ahí y no vuelve vacía, Señor. Que seas tú, Padre, tocando sus corazones, esas mentes, ayudando en las diferentes necesidades de cada uno. Fortalece a mis hermanos en Cristo. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a seguir esforzándonos y ayúdanos a seguir luchando, porque sabemos que no es fácil el camino. Hay obstáculos, hay luchas, hay pruebas. Tenemos una lucha, Padre, que no es con carne, sino es contra potestades y muchas cosas, Señor, pero ayúdanos a mantenernos firmes, a seguir adelante y siempre, Padre, poder humillarnos delante de ti, aprender a conocerte aún más en la intimidad, Señor, de Padre a Hijo, de Hijo a Padre, en aquella relación, Padre, que tú quieres que tengamos contigo, Señor. Y que nos ayude, Señor, a buscar tu rostro. Porque vemos que si te buscamos, te hallamos, si tocamos la puerta, tú abres. Y si pedimos, tú nos darás, Señor. Pero ayúdanos a buscarte con amor, Señor. Y que nuestro corazón pueda ser un corazón contrito y humillado. Y buscar tu presencia, Señor. Hoy y en todo tiempo y en todo momento. Gracias por esa palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a cada uno por nombre, a los que acaban de ver esta transmisión, los que lo van a ver en su dado momento, y que esa palabra sea viva y eficaz para cada uno de nosotros. Gracias Padre, gracias Hijo, y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Muy bien, esta ha sido toda la palabra de hoy. Que el Señor me los bendiga. Será en otra próxima ocasión, si el Señor lo permite, claro está. Y nada, ánimo a seguir buscando del Señor, que Dios pues es bueno con nosotros. Amén, gloria a Dios.